Entonces, vamos a hablar acerca de unos conceptos que son necesarios. Recordemos que una de las ramas de la física es la mecánica. Y pues nosotros pues ya definimos que la mecánica es la que se encarga del estudio del movimiento de objetos y los conceptos afines de fuerza y de energía. Esto es lo que va incluido en mecánica. Y pues que a través de la mecánica está la cinemática y la dinámica, ¿verdad? La cinemática pues dijimos que es la que describe cómo se mueven los objetos. Y la dinámica es la que estudia la fuerza y las causas que provocan que los objetos se muevan. ¿verdad? Repito, la cinemática describe cómo se mueven los objetos. Y la dinámica estudia las fuerzas y las causas que provocan que los objetos se mueven. Y pues, en este caso, pues nosotros vamos a iniciar trabajando la cinemática, ¿verdad? Que entonces es la descripción de cómo se mueven los objetos. En cuestión a cinemática, pues vamos a encontrar conceptos iniciales. Bueno, uno de esos conceptos iniciales son los siguientes. Entonces, esos conceptos distancia, desplazamiento, rapidez, velocidad, trayectoria. Bueno, y algo más a lo que le llamamos el marco de referencia. Entonces, como nosotros en este caso, pues ya en un determinado momento del año pasado hablamos acerca de este concepto. Entonces, yo quisiera que me dijeran qué distancia. ¿Cuánto se va a mover un objeto? Ajá, ¿alguna otra? La longitud que recorrió desde el punto de salida hasta el punto final. Y vamos completando, sí. Vamos entonces en longitud, ¿verdad? La longitud recorrida del punto inicial o el punto de partida al punto final. Ahora, lo que hace falta acá para definir totalmente la distancia es un elemento. Ese elemento es tomando en cuenta su trayectoria.
Entonces, si aquí estoy diciendo que esta es la longitud recorrida del punto inicial al punto final, tomando en cuenta su trayectoria, yo ahora quiero saber qué es la trayectoria. La trayectoria es recorrida por la longitud. Bueno, no es que la trayectoria sea recorrida por la longitud. ¿Alguien más? Es la dirección que tiene, ¿no? Sí, podría ser la dirección. ¿Sí? Podemos decir que la trayectoria es la forma en que se describe el movimiento. Y como dijo la compañera, la dirección. ¿Sí? La dirección. Ahora, hablando de trayectoria, esto quiere decir entonces que puede ser en línea recta, puede ser vertical, puede ser horizontal, puede ser circular, puede ser parabólica, ¿sí? Y así podemos encontrar otros tipos de trayectoria. A eso se refiere. Entonces, el famoso ejemplo, ¿verdad? Si ustedes salen de un punto a un punto B, supongamos que los mandaron pues a hacer alguna compra. Pero resulta que ustedes salieron, se encontraron a un amigo en la esquina, se quedaron platicando un momento, de ahí se recordaron que tenían que ir a comprar, regresaron, continuaron su viaje, pero encontraron algo emocionante, se desviaron. Y ahora para poder llegar, pues ya no iba por ahí el camino, entonces había que rodear para poder llegar al destino. Y lograron llegar. Entonces, toda la línea azul es la trayectoria. Entonces, la distancia es la longitud total de toda la trayectoria, sin importar cómo fue. Si se dieron vueltas, si no se dieron, tal y como es. Esa es la trayectoria. Bueno, entonces, ahí ya describimos distancia y trayectoria. Ahora la pregunta es, ¿qué es desplazamiento? El camino recorrido, digo yo. No. Pues van a ver de que aquí vamos a encontrar que es también la longitud recorrida del punto inicial al punto final. ¿Sí? La distancia era tomando en cuenta su trayectoria, pero aquí al desplazamiento no le importa cuál es la trayectoria. Simplemente le interesa cuál es la longitud que hay del punto inicial al punto final. Entonces, al desplazamiento, que ahorita lo estoy trazando en rojo, simplemente le importa cuánto hay en línea recta desde el punto A al punto B. Si se dan cuenta, la línea azul pues lleva otra forma, ¿verdad? Ahí lleva toda la trayectoria, pero al desplazamiento simplemente, ¿cuál es la diferencia entre el punto de partida y el punto final? Ese es el desplazamiento. Y además de esto, nosotros sabemos que hay cantidades escalares y hay cantidades vectoriales. La distancia es una cantidad
escalar la distancia. Y por el contrario, el desplazamiento es una cantidad vectorial. La trayectoria no es una cantidad, la trayectoria simplemente es una descripción de cómo se está moviendo. Ahora, la rapidez y la velocidad, esos también son conceptos a veces similares. Y me recuerdo pues que el año pasado trabajamos incluso un cuadro comparativo entre estos dos elementos. La rapidez es una cantidad escalar y esta tiene que ver con la distancia. Esta es la distancia recorrida en un intervalo de tiempo. Y por el contrario, la velocidad, vamos a ver que es el desplazamiento recorrido en un intervalo de tiempo. ¿Sí? La rapidez tiene que ver con la distancia y la velocidad tiene que ver con el desplazamiento. La rapidez es escalar y la velocidad es vectorial. ¿Qué nos incluye entonces que sea escalar y que sea vectorial? Escalar quiere decir que solamente tiene magnitud y unidad de medida. Y el vectorial tiene magnitud, unidad de medida, dirección y sentido. Para la distancia nosotros solamente vamos a decir 7 metros. Magnitud, unidad de medida. Para la rapidez nosotros vamos a decir, fueron 7 metros sobre segundos. Rapidez solamente. En cambio, la velocidad y el desplazamiento, nosotros vamos a decir esos mismos 7 metros, pero vamos a decir al norte. 7 metros al norte. Y la velocidad puede ser igual. 7 metros sobre segundo al norte. ¿Sí? Entonces, ahí es en donde ya vemos que hay una dirección y un sentido, y esa es la diferencia que hay entre las cantidades escalares y vectoriales. Esto pues como resumen de lo que ya habíamos trabajado en algún momento. Ahora, en cuestión al marco de referencia. El marco de referencia, lo que mayormente a lo que nos apunta es de que el movimiento es relativo. Y el movimiento es relativo de acuerdo al marco de referencia. ¿Sí? El movimiento es relativo de acuerdo al marco de referencia. ¿Por qué? Ejemplo. Si tenemos el Sol, ¿verdad? Está el Sol, que es el centro de nuestro sistema. Y tenemos la Tierra. Si nuestro sistema de referencia es el Sol, entonces nosotros vamos a ver que la Tierra se está moviendo alrededor del Sol. Y tal vez nosotros estamos aquí, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿quién se está moviendo, verdad? Yo dije, la Tierra. Entonces, ¿será que nosotros nos estamos moviendo?
No. No, nosotros no nos estamos moviendo. La que se mueve es la Tierra. Ah, pero en cambio, si yo digo que mi marco de referencia es la Tierra, entonces ahí vamos a ver que nosotros sí nos vamos a estar moviendo, ¿verdad? Porque entonces yo salgo de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa. Ahí hay un movimiento respecto a la Tierra. Cuando una persona va en el automóvil, ¿verdad? Si mi referencia es el automóvil, el que se va moviendo es el automóvil, mientras que nosotros vamos sentados, el reposo, no nos vamos moviendo. Pero si yo hablo de referencia el punto en que estaba antes, ¿verdad? Que salí de mi casa y ahora llegué al trabajo, entonces sí me moví. El marco de referencia es muy importante porque este es el que nos dice si hay o no hay movimiento, ¿verdad? Es debido a eso, a que el movimiento es relativo. Muy bien. Entonces, regresando a lo que teníamos de rapidez y de velocidad. Entonces, la rapidez promedio, ya dijimos que es la distancia recorrida dividido el tiempo. Ahí está. Ahora, la velocidad promedio es el desplazamiento. Entonces vamos a colocar el cambio de posición dividido el cambio del tiempo. Aquí nosotros vamos a encontrar la posición final menos la posición inicial. Dividido el tiempo final menos el tiempo inicial. En cambio, en la rapidez solamente distancia y tiempo. Entonces, para hacer un ejemplo acerca de estos dos elementos. Entonces, el siguiente problema se llama la velocidad promedio del corredor. ¿Sí? Velocidad promedio del corredor. Entonces, dice que la posición de un corredor como función del tiempo se grafica conforme se mueve a lo largo del eje X de un sistema coordenado. Durante un intervalo de tiempo de 3 segundos. La posición del corredor cambia de 50 metros a 30.5 metros. La pregunta acá es, ¿cuál fue la velocidad promedio del corredor? Si dan cuenta, pues aquí nos menciona una
una gráfica y la voy a trazar acá. Se tiene un eje coordenado y están marcados. Este es X. Y aquí cada uno de los espacios mide 10, 20, 30, 40, 50, 60. Bueno, entonces, dice que cambia de 50 a 30.5, es decir que el corredor estaba en el punto 50. Este es la posición inicial. La posición inicial la podemos describir como X sub I o X sub 1, la misma situación. Y llega a 30.5, es decir que llega a este punto. Eso es lo que se desplaza. Y entonces ahí está el desplazamiento. ¿Bien? Entonces, ¿cómo vamos a calcular esa velocidad promedio? Pues aquí dice que la velocidad es igual al cambio de posición dividido el cambio de tiempo. Entonces, ¿cuál es la posición final? Es 30.5 metros. Menos. La posición inicial es 50 metros. Y aquí pues dice tiempo final menos tiempo inicial. Pero aquí solamente nos dice que el intervalo de tiempo que cambia es de 3 segundos. Es decir, el tiempo final menos el tiempo inicial da ese valor. 3 segundos. Ahí se hace la resta, ¿verdad? 39.5 menos 50 metros nos va a dar menos 19.5 metros. Y esto dividido 3 segundos. Por lo tanto, entonces, ¿cuál sería la velocidad promedio? Sería menos 6.5 metros sobre segundo. Bueno, para interpretar esto, pues la velocidad entonces es de 6.5 metros sobre segundos. Ahora, ¿por qué el signo negativo? Recordemos que en nuestro eje coordenado, pues entonces tenemos dos direcciones. La dirección X positiva y la dirección X negativa. La velocidad nos da negativo porque el corredor se está dirigiendo en la dirección a menos X. Eso es una interpretación que le podemos dar. Bueno. Entonces, no sé si hay alguna duda respecto a lo que estuvimos hablando el día de hoy.